Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo video. Luego de más de 15 días de transcurrido el debate presidencial del año 2025 correspondiente a las elecciones presidenciales de Chile. Fue un debate entretenido, a mí me gustó mucho el formato, pienso que dentro de la gran cantidad de candidatos se pudo crear un personaje y sacar una conclusión respecto a cada uno de ellos. Y vamos a ser rápido en este sentido porque se ha dicho muchísimo. Yo soy partidario de que el debate en sí es una especie de animal que va creciendo a lo largo de semanas. No se puede sacar de inmediato un triunfador concluyente, por eso no se hizo un video antes. Obviamente en el interludio también estuvieron las fiestas patrias que contribuyó a una mayor socialización de cómo comenzaba esta campaña presidencial. Y ya pasadas estas 2 semanas, 16 días para ser exacto, efectivamente se puede sacar una conclusión respecto a qué tal fue el resultado del debate, cómo se dio el debate, cómo contribuyó o desmejoró las posiciones de cada uno de los candidatos. Y en ese sentido yo agruparía eh, a los candidatos en dos grupos. El primero, el grupo de los ganadores, es decir, aquellas personas que mejoraron su performance, pudieron establecer, eh, adoptar una posición más expectante y competitiva hacia el futuro. Y en ese grupo está Artés, Matei, Kaiser y Harold. Y el grupo de aquellas personas que en verdad el debate más bien los perjudicó, los hizo replegarse, a lo menos comunicacionalmente, y de alguna u otra forma frustró el crecimiento que eventualmente pudieron haber llevado hasta ese momento, que son Jara, Kass, Parisi y Meo. Como en este país nos gusta pelar, vamos a partir por los malos, por los perdedores, por aquellos candidatos que se vieron muy extrañamente desventajados. La candidata Jara, que era la primer lugar en las encuestas, partiendo por el vestuario muy feo, partiendo por esa actitud como choriza, propia de actitud que había replicado anteriormente en los debates en distintos foros empresariales y que le habían dicho que no era una buena actitud, que no la cambió precisamente para el debate presidencial. No tuvo una evolución, siguió proponiendo conversar o disentir, mejor dicho, de la misma manera que venía disintiendo antes. Entonces, no hubo una evolución, Jara se vio pesada, perdió esa simpatía natural que la acompañaba desde la campaña de las primarias, perdió también, eh, 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 ¿cómo decirlo? Perdió la ingenuidad y ocupó mucho la ironía y el sarcasmo. A nosotros nos caen mal los funcionarios públicos que son irónicos y sarcásticos porque precisamente son personas que no tienen que ser ni irónicas ni sarcásticas porque están en un cargo en el cual la ciudadanía agradece la, no solo la veracidad, sino que agradece un lenguaje directo y claro hacia el ciudadano. Y empezar con estas genuflexiones, con estos chistes que no son chistes, con estas referencias que más bien son indirectas, a lo largo de todas las 2 horas o 2 horas y media, 3 horas de debate. Francamente algo que a Jara no le benefició en nada, la hizo ver pesada, la hizo ver como una de las perdedoras del debate. No ha perdido, las encuestas no constataron que haya disminuido su nivel de apoyo, pero sí disminuyó el nivel, el porcentaje de personas que piensan que ella va a ser la próxima presidenta, que es distinto al nivel de apoyo. Se mantuvo en el 30%, pero bajó las expectativas de un promedio del 28 al 25%. Una disminución muy leve, pero es una disminución. De hecho, yo pienso que lo que hizo el debate en Jara fue consolidar su posición de primer lugar sin expectativas de poder triunfar en segunda vuelta. O sea, Jara no se mostró hacia adelante, sino que más bien se mostró hacia atrás, sin aún salir del marasmo en que lo tiene el Partido Comunista, en esta lucha entre dos facciones, y muy mal asesorada. Yo pienso que Darío Quiroga es un pésimo asesor, es generalmente una persona que dice, promueve, eh, intenta instalar estupidez.
cosas tontas, como por ejemplo, Isquia Siches es candidata. Como por ejemplo, Isquia Siches es la expresión maestra de la política en Chile, porque él era precisamente asesor en esa época de Isquia Siches, cuando era presidente del Colegio Médico, y después fue parte de la campaña de Gabriel Boric. Darío Quiroga era un tipo que nunca ningún análisis de él me ha gustado. Ni cuando conversa con Mayor, ni cuando está hablando solo. Siempre lo encuentro petulante, engreído, y creo que esa petulancia, esa soberbia de quien maneja un oficio mucho tiempo, en el sentido de Jara como empleada del Estado, la demuestra. Demuestra en su expresión de que los otros no conocen cómo funciona FONASA. ¿Por qué me vienen a cuestionar a mí? Pero ella no está ahí para eso. Ella está precisamente para explicarle al resto de las personas cómo funciona FONASA. No atribuirse el sentirse superior por ser FONASA y no ser ISAPRE. Creo que Jara no entiende esas dos dimensiones, no ha dejado de ser ministra, no tiene clara cuál es su posición respecto a Boric, ¿sí? Cuál es su posición respecto a Bachelet, una interlocutora válida, no se planta como una especie de sucesora, y yo creo que Jara está Darío Quiroga, este mensaje para ti, qué bueno que te sacaron del comando, o que te van a sacar del comando, porque así como van, no van a crecer nunca. Pero yo creo que Jara tiene la gran posibilidad, que esta es una situación de perspectiva, de sacar más votos en primera vuelta que Gabriel Boric en segunda vuelta. Jara puede sacar la votación del apruebo, fueron del primer apruebo de gran evento del 4 de septiembre de 2022, del 38%, fueron 4.950.000 votos. Y Gabriel Boric fue electo con 4.500.000 votos. Jara puede posicionarse de ser una buena candidata entre 4.500.000 y 4.900.000 y quedar en una posición superior a la del presidente de la República actual en ejercicio y por tanto convertir al Partido Comunista en un partido más, o sea, verdaderamente socialdemócrata, porque va a tener un interlocutor que le va a ayudar a eso, que es precisamente el presidente Gabriel Boric. Esto de meter a Bachelet en la ONU puede ser un broche, o sea, es como una espada de doble filo, en verdad, pero puede ser un broche para, para forzar a la homogeneidad de la izquierda durante el próximo año 2026. Y al mismo tiempo, yo no sé por qué Kast no apoya esta opción, porque al mismo tiempo que se obliga a que la izquierda chilena, de centro y de izquierda a izquierda, se sitúe detrás de una candidatura de carácter institucional, se obliga a que sus manifestaciones en la política interna sean esencialmente democráticas, sean esencialmente legales, sean específicamente no salir a protestar en la calle. Entonces, Kast, o sea, y aquí me salió un poco el debate, pero Kast, de debate, de este soliloquio del individuo que mira a la ventana y piensa cómo son los candidatos. Kast debiera apoyar precisamente la candidatura de Chile, ponerle plata, ponerle asesores, ponerle todo lo que quiera, mandar a todos los hueones al extranjero a propiciar su candidatura, a hacerlos dar vueltas el mundo 50 veces, porque lo que no puede hacer Bachelet es apoyar un segundo estallido social. Lo que no puede hacer Bachelet es decir, sí, yo estoy de acuerdo con manifestaciones de protesta en mi propio país, durante su campaña. Y la campaña va a ser a lo largo, termina el 2027. Y ella ya dijo que iba a hacer la campaña, pues ya no se puede desdecir. Entonces, si quiere asegurar que parte de la izquierda no sea la caja de resonancia de las lamentaciones de la izquierda, que obviamente van a venir, dado su próximo gobierno, entre comillas, estamos aquí en un escenario figurado, Kast debiera apoyar precisamente a Chile con motivo de la gobernabilidad. Y todos se lo van a entender, todos van a estar de acuerdo en pasarle 15 millones de dólares anuales a la candidatura de Bachelet, que eso debiera costar, no menos. O sea, la presidencial de Chile vale 7.000, 8.000 millones de pesos. Una candidatura de esta expectativa es razonable que cueste el doble. No porque tenga que convencer a mucha gente, sino que hay que entregar una cantidad de regalos impresionantes. O sea, si a Arabia Saudita se le ocurre tener candidatos, hay que competir con los jets que van a regalar
que es árabe. Y el vino chileno es un excelente, eh, de hecho ahí podría hacerse algo, pero Chile, no sé, tener cajas de vino, pero regalándosela a todas las dependencias diplomáticas del mundo. Con la cantidad de vino que produce Chile es perfectamente posible, pero fuera de eso, asegurar la gobernabilidad de mantener a la izquierda quieta y callada y esencialmente vinculada al caos institucional que el CAS representa. O sea, si CAS presidente, va a ser presidente de todos los chilenos. De hecho, CAS si gana, bueno, cualquiera que gane la próxima elección, va a ser la persona más votada en la historia de Chile. Por lo tanto, no va a haber nunca un contrapeso histórico en donde se pueda decir, no, pero es que este presidente tuvo mayor legitimidad. No, nunca un presidente de la historia de la República va a ser elegido con tantos votos. En términos numéricos, representar a 7 millones de personas es algo impresionante. Entonces, seamos conscientes de eso. Y seamos conscientes que Jara tiene la posibilidad y la alternativa de entrar en esa gran lead hacia el futuro. Boric quiere ser candidato al 2030, quiere ser el candidato al 2034. Va a ser peor que Meo ese caballero. Sobre todo con hijos, después. O sea, es una construcción política leí en una columna que Boric es excelente político de juego aéreo, ¿ah? Como de cosas insustanciales pero que a la larga también son sustanciales. Entonces el tipo sí efectivamente es demócrata, no se comporta como uno en la tierra, pero en el cielo sí. Entonces pasa la pelota con habilidad, se saca las responsabilidades con habilidad y más o menos se puede convertir en un ente institucional. Pero tú, ¿cómo puedes sujetar ese cielo aéreo y para que funcione a tu conveniencia? Es precisamente pasándole plata a toda esta ONG, a todos estos grupitos que ellos tienen, a todo este ecosistema de políticos retirados que pueden ser todos eh, destinados a una sola tarea que sería precisamente apoyar internacionalmente la campaña de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. Eso es una, ¿cómo decirlo? Es, un, es una bala de plata que tiene Kass. Ojalá, yo creo que la respuesta que dio de decir hoy esto debió haberse consultado antes va en la misma línea para decir que la apoya. Da una imagen institucional extremadamente sólida, que un candidato casi vinculado con la ultraderecha apoye a una expresidenta de la centroizquierda. Eso hablaría muy bien del país, eso hablaría de una manera muy bien hacia nuestra propia autoestima, es decir, hacia afuera nosotros somos otra cosa. O sea, no, tú nunca vas a ver a Trump hablando bien de Biden, pero mira aquí, Kass le pasa toda la mitad del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores a los vejetes de la Concerta y a los nuevos vejetes del Frente Amplio, precisamente para que vayan a hacer campaña por el mundo. O sea, aceptando el costo de financiarle los viajes a Javier Velasco, a Grau, a Sangüesa, a todas estas personas, a la Javiera Martínez, a todas estas personas que detestan la ultraderecha, estos personajes que simbolizan mediocridad, pero destinados a una tarea internacional. Eh, entonces, al chileno le gusta, ama la institucionalidad. No me acuerdo a quién le escuché durante la semana, que escuché varios podcasts y cosas así. Pero el chileno es amante, se emociona con su institucionalidad, con esta pasión por el orden, como se llama un libro de Iván Jasic respecto a Andrés Bello. Entonces, y cuáles fueron los candidatos en el debate que ganaron? Precisamente aquellos que fueron amantes de la institucionalidad, precisamente aquellos que miraron al país como una estructura y no como un barro, como un lodo, digamos. Yo creo que Artés lo designo como un ganador porque él es parte de la institucionalidad soviética que existe en Chile desde hace muchísimo tiempo. Siempre vamos a tener un Artés en cualquier tipo de conversación política que supere las 100 personas. Es impresionante cómo su pensamiento perdura, con sus mismas características de sospecha respecto a los otros elementos del, 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 del sistema político, preguntándole a Parisi, que viene del vientre de la bestia,
si es agente de la CIA, que uno dice, habían algunos columnistas que decían, esto es una estupidez, pero en verdad hay muchas personas que piensan así. Hay muchas personas que todavía se preguntan quién quemó el metro, hay muchas personas que todavía en un argumento respecto a la dictadura te dicen, pero es que Estados Unidos financió con 3 millones de dólares al Mercurio, que, que es un antecedente no tan fundamental, pero que se han escrito pirámides de libros sobre eso, eh, 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 porque la dictadura, en mi opinión personal, no se debió al acoso periodístico sobre el señor Allende, sino que se debió a la mala gestión del gobierno de Allende y un mal control sobre las Fuerzas Armadas. Pero eso es harina de otro costal. Pero los personajes como Artés perduran, perviven, son institucionales, forman parte de la discusión y siempre están. Y él siempre estuvo, se mantuvo dentro de sus deslindes, después salió diciendo que si Kast gana van a salir a la calle y no va a terminar el gobierno, y yo creo que es muy legítimo preguntarse si acaso eso es posible. Yo creo que sí, efectivamente es posible que subsista o exista un segundo estallido con Kast, y lo que yo creo que no va a ocurrir es que Kast se convierta en un dictador. O sea, no veo en él una figura capaz de tirarse 300 muertos encima, eh, no, con, no con el nivel de trauma que tiene esta nación y tampoco con el nivel de, de, de hipervigilancia que existe del ciudadano sobre el sistema político, en el sentido de que somos pocos pero locos. Entonces no es un país grande en donde después el dictador se puede ir a vivir a la punta del cerro eh, 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 a cautelar el resto de la nación y pasar sin pena ni gloria. No, tendría que sufrir un desgarro o autopropinarse un desgarro. Y tampoco Kast es un líder carismático que envuelva a las masas. En ese sentido, Kaiser es mucho más carismático que él. Entonces, en definitiva, no tiene las condiciones para ser dictador en ningún sentido. Dictador en las características propias del caudillo latinoamericano. O sea, de ahí venimos nosotros, no venimos de estas dictaduras europeas o de Europa del Este, que son instituciones que son dictadores que surgen mediante el liderato de una maquinaria. No, somos dictaduras latinoamericanas propias de la sensibilidad del caudillo, propias del contacto del caudillo con su gente, propias del liderazgo esencialmente emocionales. Perón, Chávez, Castro, Pinochet, eh, Velasco en su época en el Perú, Fujimori. No estamos hablando eh, de Evo Morales, en el caso de Getúlio Vargas, en el caso de Brasil. No estamos hablando de Trujillo, o sea, y así un montón de otros dictadores que posicionan su dictadura en base a su carisma y personaje. Kass no cumple no es carismático, entonces no sería posible que fuera dictador. Pero sí podemos acercarnos a la puerta de una crisis social, violenta, fogosa, que implique la destrucción del mobiliario público, que implique el enfrentamiento de masas populares en contra de las fuerzas de orden y seguridad. Y yo creo que Kass lo que tiene que hacer es dar garantías y decir que no va a hacer nada por su parte para que ese tipo de escenario se cumpla o germine. Eh, y eso quiere decir que no va a poner a gente huevona en la administración. Beatriz Evia es un muy mal ejemplo de, 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 de alguien que no transpira nada y la pone a cargo de un tema esencialmente crítico como el de la seguridad. Es un muy mal paso. Sáquenla de coordinadora de seguridad o representante de seguridad en su comando, porque Beatriz Evia está para agricultura, para ciencia y tecnología, para que hablemos de las becas hacia el extranjero, para incluso energía, pero no está para hablar de seguridad. Ahí el que está para hablar de seguridad es Carter, que es candidato. Por favor, pónganlo nuevamente en seguridad, que hable de las pistolas Taser que pueden tener los señores
de los municipios, que levante ese debate, por favor, para que Kast deje de verse como alguien que está creando todas las condiciones posibles para que la gente, una vez que llegue al poder, salga a la calle. Porque hay una mala costumbre. O sea, hay dos cosas. Primero, su virulencia en contra de los empleados públicos, y vamos a, a recortar 6 mil millones de dólares del presupuesto, y vamos a echar a estos maquineros y gente que es inservible, tiene como consecuencia que esta gente se queda desempleada y aburrida en su casa y picada, y al mismo tiempo con mucho tiempo y ganas de generar caos. Ese como primer efecto inmediato. A partir de marzo van a estar hueveando porque todos los planes, programas, proyectos se acabaron, sin que él tenga la posibilidad de poder sumariarlo. ¿Ah? Si hacen mal su pega, si los continúan. No, es como que tiene que, tiene que enfocarse. El mero apoyo ciudadano no genera opinión pública. Que él haga lo correcto no genera opinión pública. Y la opinión pública es la que moviliza, la que va armando el caldo de cultivo para que surja la protesta social. Y Kast no tiene ninguna forma de controlar la protesta social. Él no tiene agentes del servicio secreto chileno, o bueno, de la IA, de la ANI, inserto en este tipo de círculos. No puede hacer autosabotaje, no hay esa capacidad en Chile. Eh, Tendrá 5 pacos infiltrados en una protesta, pero eso no es tener el control del, 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 del activo social, que significa que parte de la ciudadanía salga a la calle. Entonces, como no tiene ese control, que más o menos lo tiene el Partido Comunista, que más o menos lo tiene, no diría que no Frente Amplio, pero más o menos lo observa, se puede acercar sin salir dañado, no así nadie de derecha. Kast no tiene que alimentar esas condiciones. Entonces Beatriz Heredia, mal, mal, pero mal por todos lados. O sea, es mal, y lo hizo mal en el debate, lo hizo mal a la semana siguiente, no ha salido a garantizar que no van a haber recortes de carácter de beneficios sociales a la gente vulnerable en este país. Entonces yo no sé qué está haciendo Kast ahora, que pasó de una muy buena posición a una posición en donde prácticamente como que uno está notando que se le está desarmando no solo el programa, sino que además el equipo de trabajo. Equipo de trabajo que también no parece verse tan bien guiado. Tuvo que recurrir a decirle nuevamente a Kaiser esta semana, ayer, sí, nosotros vamos unidos, cada uno vota por el otro, tú votas por mí, yo voto por ti. Lo que es una muestra de debilidad. Eh, Esencialmente porque Kaiser tiene lo que Kast no tiene, que es un carisma envolvente. O sea, Kaiser, por eso es uno de los ganadores de este debate, porque Kaiser, a pesar de ser el que promueve ideas más radicales, eliminar no sé cuántos ministerios, el tipo que tienen ahí de vocero del comando es el bueno más insoportable de toda la política chilena. Se pasa por la raja a todas las instituciones de la nación. Cree que aquí puede llegar a hacer las locuras que hizo Milei, locuras las cuales ahora está pagando sus consecuencias, viviendo como un perro en la Quinta de Olivo, absolutamente medicado y con constantes rumores de crisis. Milei está pagando. Entonces saquen a ese tipo, pongan a alguien igual de afable que Kaiser, por favor, para que nosotros no pensemos que Kaiser está tan loco, básicamente. Y siempre puede ser un interlocutor, porque Kaiser no está participando a la redacción de ninguna elección, va a quedar ahí guachito, y va a tomar algún ministerio. Entonces preparémonos de ver a Kaiser en el Ejecutivo. Ahora, ojalá que no esté en el Ministerio de Seguridad Pública ni en el Interior, sino que en un ministerio más institucional, como no sé, a ver, ¿cuál podría ser? Tendría que ser algo así como no, salud muy peligrosa, educación ni cagando. Eh, Tendría que ser un ministerio como bienes nacionales, eh, obras públicas, probablemente, pero claro, como que se pondría a concesionar, bueno, hasta la mamá. Eh,
pero un ministerio, la vocería, pero quizás, o la SECPRE, sí, la SECPRE, ahí podría caer Kaiser. Pero no es nada que signifique que alguien de su equipo económico hable, por favor, porque son gente bastante tirada a las mechas, muy fuera del centro. eh, y eso demuestra la solvencia de Kaiser de haberse mantenido todavía vigente a lo largo de todo el año electoral, en donde el partido como ganador, pero todavía no lo vemos como un perdedor. ¿Ah? Eso es lo bueno del debate, que no sepultó ninguna opción de Kaiser, de hecho lo hizo ver mucho mejor que Kast. Y Kast se vio muy nervioso, se vio pesado, se vio pálido, se vio amurrado, se vio se vio como alguien que todavía no encuentra su estilo, no encuentra no encuentra el tono, el registro con el cual hablarle al ciudadano. Sí sabe cómo hablarle a la candidata opositora, sí sabe ya al fin cómo hablarle a los moderadores, eh, se nota que tiene muy poca paciencia, pero no sabe cómo hablarle al ciudadano que no vota por él, ¿ah? Y que él eventualmente va a gobernar. Y eso es algo preocupante, que a 2 meses de la elección de primera vuelta y 3 meses de la elección de segunda vuelta, no sepamos cómo va a ser Kass hablándole al niñoíno skicker que está quemando neumáticos en la calle Grecia. Eh, Ese vocabulario lo tiene que tener. La idea del presidente es que alcance un nivel de generalidad tal que no genere tantos, que generen menos anticuerpos en el ambiente político que los cuerpos que están dispuestos a decir, bueno, pero el presidente déjelo tranquilo. Que Piñera lo hacía bien, o sea, Piñera mucha gente lo odiaba, pero él tenía cómo hablarle al votante común y decirle fuerza, entusiasmo. Kramer fue un maestro en extraer esta caricatura de él, y ya al final el weón te da risa porque sabías que no te pescaba, no le importabas, pero él tenía palabras que decirte para ti. Eh, eh, y ese registro Kaiser que Kast no lo tiene, no sabe hablarle a sus seguidores, a sus correligionarios políticos, a Chile Vamos, a Jara. Me da mucha risa esos Twitter, memes, posts de TikTok. No tengo TikTok, entonces solo me informo por Instagram y Twitter. No tengo TikTok porque ya estaría todo el día pegado a TikTok, básicamente. Eh, eh, y sigo siendo un occidental. Y, y eso de que Kaiser y que Kast y Jara son como padres separados que se tienen que juntar por desgracias de la vida o por cosas afortunadas de la vida. Entonces, hay cierta tensión ahí que Kast podría alimentar un poco, ser más caballero con Jara, Jara ser más discrecionte con Kast, para hacer esta lucha volverla algo más simbólico. Darío Quiroga, no sé si sigues ahí escuchando. En ese sentido, Kast perdió el debate, Kast dejó de crecer, Kast sigue cayendo, y además a Matei le fue excelente. Yo creo que ella como individuo, como candidata en particular, fue la que mejor le fue. Me gustó su ropa, me gustó cómo hablaba, me gustó todo. Me salió del closet en donde estaba, esta materia complejada, que no sabía qué decir, que no sabía si mandar a la chucha a alguien o no, que estaba media contenida y que tenía una cantidad de programas y propuestas tan grandes que uno no sabía cuál era la frase que condimentaba todo esto. En el caso de Kass, la frase se viene en un estado de emergencia, o sea, Chile está en crisis, que es muy mala frase, es poco, hace crecer poco. Eh, y Matei hábilmente toca la, la tecla institucional y dice: Chile es un país maravilloso. Ya habla con ese tono de vieja pituca, cuica, que te quiere, que te ama, madre leona que defienda a sus hijos, y así uno siente que va a ser con todos, porque está en el debate presidencial, y gustó, encantó, subió, ahora está subiendo lentamente en las encuestas, pasó a tener un 25%, un 20% de los votos frente a un 25% de CAC según la Cosa Nostra, según la Academia un 18% frente al 25% de CAS. Entonces hay
un acercamiento a la posición de Kast que aúna la expectativa que eventualmente ella sea quien pase segunda vuelta y no el candidato del Partido Republicano. Ahora, este escenario, o sea, es posible y no es posible al mismo tiempo, porque, o sea, sería posible que ella alcanzara al Partido Republicano, pero Kast tendría que disminuir mucho su votación. O sea, tendría que mandarse cagazo tras cagazo a lo largo de toda esta campaña, al mismo tiempo que tendría que cuidar el flanco en que Kaiser empieza a crecer, porque los votos que pierde Kast no son votos que se van fácilmente a Matei, porque Matei no es la candidata de derecha, no está siendo la candidata de, de la UDI. ¿Ah? Matei está siendo la candidata de Evópoli Demócratas. En ese espacio se sitúa ella. Vamos a ver qué va a pasar con Jimena Rincón, dónde la van a situar y cuándo. Yo creo que hay que ponerla pronto, en algún lugar eh, de primera fila, pero no tan o sea, de primera, pero no tan de primera fila, porque que genera mucho anticuerpo en la señora. Así que manden la Maule a sacar un senador. Eh, porque Matei no está siendo la candidata de derecha, entonces los votos de Kass que se van a Matei son pocos, porque no son votos de centro, son votos de derecha, entonces Matei tiene que ser cuidadosa en no ir a comerse a Kass al tiro y no empezarle a decirle cosas, porque la forma de hacer crecer su votación es minando la votación de Parisi, de Jara y de Jaro. Esos son su pack de donde ella crece. Ella al fin ya se desplazó de la derecha, ya nos olvidamos que Matei es de derecha, que es pinochetista y que el papá defendió el golpe y que ella defendió a Pinochet y ya como que ya lo bueno del debate es que ya te olvidaste que la vieja era más facha que la chucha. Se te olvidó, porque ella misma se convirtió en otra cosa. ¿Y en qué se convirtió? En una candidata de centro derecha. Y como candidata de centro derecha interactúa e interlocuta con la centro izquierda. Entonces, y la centro izquierda está vacía, porque no está Jara ahí. Jara no pudo despercudirse de la parte vieja del Partido Comunista, por lo tanto no se pudo convertir en una candidata de centro izquierda, espacio esencialmente destinado a Toa, que obviamente le ganaron. Matei entonces tiene toda esa cancha de la centro derecha hasta la centro izquierda para poder arrasar. Ahora, ¿cuál es su problema? Que al centro está Harold, y Harold no sabemos cómo va a comportarse el otro gran ganador del debate, pero sí su presencia y su crecimiento nos da indicios de que le gusta a la gente. ¿Y qué le gusta a la gente? Gente que no le weá, como Meo, por ejemplo, que Meo que también está en este espacio de la centroizquierda, pero no cabe por la soberbia, porque es quinta vez, porque lo detestamos, porque nos tiene aburridos, porque igual no dice nada, porque fue súper mal educado con Jara, fue ordinario con Matei cuando le dijo esto de que se le estaban olvidando ciertas cosas. Me parece que es de una cobardía que alguien le haga ese tipo de broma a una candidata presidencial. O sea, independiente, aunque sea quien sea, Meo no puede estar ahí para hacer estupideces y creerse la raja. El no es la raja, no le ha ganado a nadie, es súper inteligente, todos lo sabemos, pero su inteligencia pasa a ser ofensiva una vez que trata tan mal a la señora Matei y tan mal a Jara. O sea, está bien que sea hábil y que el papá y que el buen sea miembro del grupo de Puebla y que agarre el teléfono y hable con Cristina y agarre el teléfono y hable con Lula. Ya sí, el buen es seco, ya, bien. Y que tenga a la hija estudiando bueno, en Argentina, de panelista y a la señora eh, de animadora del Festival de Viña y que todo el mundo la quiere, bien. Pero él no puede ser un concha su madre. O sea, tú no estás de candidato presidencial para ser un concha su madre. Y lo que hizo Meo fue comentarios de un nivel de concha su madre. Así de simple. O sea, ordinario, insolente, apático, poco claro. ¿Qué es esto del presidente mediador? O sea, si yo me tiro a candidato a presidente mediador, lo que voy a hacer es ser gentil y amable con toda la humanidad, en general. O sea, menos dos, tres, cuatro personas. Pero el resto de la humanidad, Netanyahu incluyendo, pero el resto de la humanidad son todos mis amigos. O sea, por eso soy
el candidato de la mediación, ¿ah? De estar ahí, en un punto central, que sea capaz de interactuar con todo. Así que chao con Meo, Parisi, por supuesto, o sea, Parisi, en esta perspectiva que puede tener Matei, Parisi representa quizás su mayor enemigo. Y yo creo que en el debate se lo comió, pero con papitas, se lo comió con papitas, lo metió, hizo un hoyo, lo metió en el hoyo, y al weón de ahí no lo va a sacar más, porque cualquier interacción, Matei Parisi, ya está condicionada por la agresividad de Parisi. O sea, Parisi le va a salir a cuestionar cualquier cosa a Matei y va a decir, bueno, yo con agresivo, estaba agresivo, no estaba agresivo, ya, y ahí se lo caga. Hace muy inefectivos sus ataques. Y Matei tiene que saber que sus votos no salen de casa, sino que salen de París, esencialmente. De esta gente de estos papitos corazón, que son 600.000 personas, 523.000 personas, si mal no recuerdo, están muy enojados con el sistema porque en 4 años se quedaron sin FP, la pasaron mal en ese sentido, les quitaron plata, entonces ellos obviamente descargan su rabia, su enojo en alguien que es igual a ellos, porque es París, ¿sí? Y bueno, y lo bueno en Chile es que los candidatos como que pueden llegar al ridículo, pero no vivir en el ridículo. Entonces, si tú los tienes en el horno del ridículo mucho tiempo, ya pierden su eficacia, pierden su credibilidad y llegan y bajan su votación. Entonces, lo que tiene que hacer Matei es que Parisi baje su votación. No para que suba Harold, sino para que ella lentamente vaya capturando sus votos, vaya al norte, vaya a Antofagasta, ponga una bandera ahí en la plaza de Antofagasta, que es enclave de París y de Harold, y diga que es nortina y coma pan con mantequilla y aceituna y que le encante el arroz y que se ría porque es vieja y las mongas de chinchorro y que viva en el norte por lo menos 2 semanas para que además hay un punto esencial que es la gran barrera de Matei y que lo hemos hablado por lo menos 2 veces. Matei no tiene representación popular. Ella cuando cuando es candidata, no saca votos en las poblaciones, no es la representante del Chile popular, lo es Jara y lo es Cast. Ellos dos son las grandes, los binomios sobre los cuales el pueblo de Chile, lo que nosotros entendemos no como la nación chilena, sino como el pueblo de Chile, el extracto humilde de la nación, 4 millones de personas, votan. Y ellos no votan por Matei porque para Matei, una señora lejana, facha, pinochetista, que lleva 50 años en la política, entonces Matei tiene que seducir a ese votante. Porque ese votante, o sea, ese es el votante que le va a dar el triunfo en segunda vuelta. Si gana, si le gana a Kast, claro, si le gana a Kast y pasa a segunda vuelta, es ese votante que le va a dar el triunfo. No va a ser el votante ñoño vino que ya votó por Jara. No va a ser el hueón con plata, porque en Chile no hay tanta gente con plata. ¿No? O sea, si digo, ay, pero en términos de masa, en voto obligatorio, la cantidad de buenos ricos en Chile no son 3 millones de personas. Son 1,5 millones, así pero con cueva. Y de hecho, son los más polarizados. Entonces, es muy probable que voten eh, nulo, blanco, etcétera. Las clases altas no le van a dar el triunfo a Matei. Y ella necesita un triunfo contundente. ¿Por qué? Porque la contundencia asegura gobernabilidad. O sea, el guarismo de quién saca más votos, 52-48, 54-56, 60-40, es algo que le importa a los políticos. Y los políticos son los primeros hueones que volvean en un gobierno de oposición. Entonces, mientras tú los mantengas neutrales, puedes manejarte con más distancia. Y eso es lo que Matei tiene que alcanzar. Y para alcanzar masividad, Matei requiere volverse popular, requiere baños de masa, requiere acercarse a la ciudadanía de una manera genuina, no de, ay, te vengo a enseñar cómo se escogen, no, a amasar su paipilla con las viejas. Eso es lo que ella tiene que hacer. Y entablar una conversación pituca, así. La condición de mamá, la condición de tía, la condición de abuela la tiene. Entonces, por ejemplo, el debate de si tener pasas en la empanada de pino o no.
¿Por qué no tenemos un video de Matei haciendo empanadas de pino para el 18, hablando con la señora si le ponen pasa o no? Y huevo, y aceituna, es que yo la hago así la masa. Uno se encanta con esas conversaciones porque son expresión de nuestra chilenidad. Y si bien Matei puede no tener la tecla patriótica, militar, porque ha desdeñado a la familia militar, podrá no tener un origen humilde, modesto, porque, bueno, su marido fue consejero del Banco Central, su papá fue general, entonces su familia obviamente vivió en Inglaterra algún tiempo, eh, compartió con Bachelet, que tampoco es una atracción popular, cuando era pequeña, sí ella pueda apretar la tecla de la chilenidad. Y esa es una tecla transversal, homogénea, potentísima, que está siempre permanente en el ambiente. Por eso, eh, Boric, o sea, Boric como que entregó algo que no pensó que era tan importante, porque salir a apoyar a Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, sí, uno puede decir, sí, sí, esto afecta a la derecha, los desnuda como antipatriotas, porque no apoyan a la chilena. Bien, estamos de acuerdo. Ellos pueden parecer poco cariñosos con sus coterráneos, es cierto. Pero apoyar a Michelle Bachelet y ponerse detrás de ella es atrapar a la izquierda en el caos institucional. Porque Bachelet va a tener que, o sea, si sale un buen, y, como por ejemplo, Grau, o bueno, alguien más, Ibáñez, Ibáñez senador, cosa deplorable, pero bueno, Diego Ibáñez senador, asume como senador, le gana el Guatón Insurce que casi se muere la semana pasada, y dice, sí, salgamos a la calle a protestar. O sea, Bachelet va a tener que agarrar el teléfono y cometer el favor al gobierno de Cast o al gobierno de Matei de decirle al señor Ibáñez, ¿sabes qué? Yo estoy participando en una campaña internacional. No pueden aparecer mis, o sea, los que yo apoyé con el apruebo, los que yo apoyé para la presidencial, diciendo que hay que salir a quemar la calle. Porque al frente tengo a Estados Unidos, que odia esto, que me tilde de comunista a cada rato, y al otro lado tengo a China, en donde no hay protesta social. Entonces, por favor, cállese y métase sus palabras por la raja. Boric no sé si estaba pensando eso, lo cual igual es una muy buena jugada, porque él ya representa la izquierda institucional, o sea, ya entregó todo firmando el acuerdo del 12 de noviembre del 2019, entregó todo siendo derrotado y por tanto convirtiendo su gobierno en el sexto gobierno de la concertación, o ya séptimo, no sé, y entregó todo poniendo de candidata a Toá y después adosándole la socialdemocracia a Jara. Ya, de izquierda Boric no tiene nada, o sea, cero, ningún sentido. Olvídense que Boric en algún momento va a levantar una erupción popular en la calle. Eso no va a pasar. Entonces, a él le conviene. Entonces, si a él le conviene, y él maneja 2 millones de personas dentro de la opinión pública, por su condición de expresidente, tal como Frey maneja los 500.000 muertos cargando adobe que tiene la SA1, tal como Lagos maneja 700.000 personas, o bueno, ya 300.000, digamos 300.000, que es la votación de todas, y Bachelet, bueno, que maneja 4, Boric va a tener su feudo de sus seguidores. Eh, y con ese feudo de sus seguidores va a poder hacer cosas en la política. Entonces hay que darle de comer, porque él va a ser el caos institucional. Nos caerá mal, todo lo que quieran, será un buen pesado, soberbio, una mierda de persona, como dijo Carol Cariola, pero, escribió Carol Cariola, pero él es el presidente. Entonces, es un gran regalo el que hizo a la candidata, con la candidatura de Chile en plena campaña electoral. Así que asegúrenle la jubilación a ese weón y que apaga la calle. ¿Ah? Lo esencial es que el próximo gobierno, sea de color que sea, no tenga problemas de control social, porque sería muy peligroso para Chile eh, vivir un nuevo estallido bajo un gobierno de derecha más duro que el anterior, que no era de derecha, sino que era de centro derecha,
en un contexto donde la sociedad se encuentra económica, social y emocionalmente desregulada. No tenemos autocontrapeso, no, no sabemos cómo controlar. O sea, la expresión de las fiestas patrias, de 1 millón de guanes cocidos, es una expresión de que aquí la cosa no va por el cauce medio, cuando se trata de expresar nuestra emocionalidad. Y las estructuras sociales tienen que prepararse para resistir ese tipo de conmoción y fenómeno. Sirvió en 2019, se le dio un cauce institucional a toda la protesta social del estallido, que terminó en una mierda, que fue la convención constituyente, presidida por Loncón. O sea, ni siquiera voy a hablar de ella como candidata a senador, porque me parece una ordinaria. Y Baza, y todos estos hueones que decían que abajo el Estado, que proponían tonteras, yo voté rechazo, entonces para mí proponían tonteras, estupidez. Después que terminó en la segunda convención, que era igualmente estúpida, un poquito más centrada, y al final, y finalmente ya la cauce porque no hubo ningún cambio. El único cambio, y que lo debe estar celebrando todo el directorio de las AFP, es que pasamos de cotizar el 10% de nuestro sueldo a cotizar el 16,5% del sueldo. O sea, que cambio. Y la PGU, que la celebro, y que CAS cometió un inmenso error al meterse con la estructura que contiene a la nación. Porque la entrega de transferencias directas del Estado hacia los chilenos, que somos personas, en promedio personas que no tienen altos recursos, que viven de la variabilidad estacionaria del empleo, que viven en zonas que no se encuentran desarrolladas en su estructura, en su urbanismo, que suplen de muchísimas carencias, que sufren una inflación desmedida a lo largo de los últimos 4 años en la canasta de productos básicos. O sea, las transferencias son algo esencial eh, para mantener a la ciudadanía en un estado en el cual tenga una posición observadora respecto al sistema político y no una posición crítica respecto al sistema político. O sea, nosotros todavía no estamos asesinando diputados, ni pegándole a los concejales, ni tirándoles baldes con caca a los alcaldes. No estamos haciendo eso. Así que por favor políticos reaccionen porque nos estamos acercando al estado en donde eventualmente puede ocurrir eso, un nuevo gobierno lleno de frustraciones como este, eh, va a significar acercarse a un punto aún más crítico y menos solución. Entonces, así con los candidatos. Hoy esto de los debates da para conversar demasiado. Ya, entonces los perdedores, Jara, Kass, París y Meo, los ganadores Artés, Matei, Kaiser, Jara. ¿Eh? Me encantó Jara, me cae súper bien. Obviamente no tiene ninguna posibilidad. Esto no es como Desde el Jardín, la novela de Jerry Kaczynski, creo, un autor norteamericano, donde un jardinero se vuelve presidente de Estados Unidos, alguien que simplemente da sabios consejos. Harold dio muy sabios consejos, se cagó a Parisi cuando le habló de las minas antipersonales. Parisi, por favor, que se calle, que no sea nunca más candidata a nada. Muy desagradable escucharlo, muy desagradable eh, pensar que hay gente que lo apoya. O sea, eso a mí lo que más me molesta, como alguien va a apoyar a París. Si París no tiene ni pie ni cabeza, es una construcción mediática, un hombre sin fondo, sin empatía. O sea, él sí es un narcisista, pero de cuerpo completo. Regio, estupendo, alto, todo lo que quieran, pero es un narcisista. O sea, no cabe nada más en su cabeza que él. Igual que Meo, que en menor grado porque está casado y tiene hijos. O sea, digamos, tiene que hacer convivir su mediaticidad con otros, a eso me refiero, pero igualmente desagradable. Y los ganadores, Artés, Matei, Kaiser y Jaro. Kaiser, no hemos hablado de Kaiser, pero es más simpático de lo que los titulares de los diarios nos decían, es menos virulento que los titulares de los diarios nos decían, y no genera tanto miedo. ¿Ah? Eso es lo peligroso. Él seduce con su voz impostada, seduce con su, no sé cómo llamarlo, con su serenidad al momento de contestar. Mientras siempre muy tranquilo, no se altera, no lo hemos visto, se altera porque porfía en su argumento, pero no se altera porque se enoja, como Kass, que inmediatamente tú le notas en la cara el te quiero hacer callar. No.
Kaiser no tiene eso. Y una gran ventaja, que utilice bien su carisma, por favor, y que saque a esa gente tonta que tiene en su comando, que habla afuera del Banco Central. O sea, yo no sé si los tiene para ganar votos o para restarse votos. Mi ley ya no funciona, mi ley ya cagó, ya hay un titular, creo que lo dije en mi video anterior, muy bueno, que era el día en que entró la primera bala. ¿Ah? Cuando entra el cuestionamiento de la corrupción al escritorio de Karina Milei, cagó Milei, ya no tiene vuelta, porque todo el argumento sobre el cual él había construido el hecho de que el argentino pasara de ser peronista a ser libertario, consistía en la integridad de la actuación de los líderes políticos, en primer lugar, y en el control de la inflación en segundo lugar. El problema es que el control de la inflación es un hecho material, es una estadística, es un dato sobre el cual se versan muchas cosas. Pero el ser corrupto es un hecho político que le trae como consecuencia una pérdida, el estallido de su credibilidad y por tanto la pérdida de control de su propio personaje ante la historia o ante las masas, por decirlo así. Entonces, cuando pierde eso, se desorienta. Milei no sabe cómo conversarle a la gente, o sea, porque tú creas inmediatamente grupos de personas cuando los otros piensan que tú eres corrupto, se crean bandos. Se crea el bando que te cree, el bando que no te cree. El bando que no te cree en ningún sentido, el bando que te cree parcialmente. El bando que está dispuesto a observar una conversación eh, y ver si efectivamente eres corrupto o no. El bando que verdaderamente nunca te va a escuchar, sea para A o sea para B, porque no le importa. Y todo esto en un periodo previo a unas elecciones que eran elecciones municipales, pero de un tercio de las cámaras, una cuestión muy rara, eh, allá en el Estado Federal argentino, en donde todos sabían que iban a perder en Buenos Aires, pero nadie sabía por cuánto iba a perder. Y perdió por paliza, porque perdió 33-46%. Y cagó porque con un 33%. ¿No? O sea, si tú dices que el kirchnerismo está muerto y metes presa a Cristina y sacas del escenario a Alberto Fernández y te queda como único interlocutor Siciló, y Siciló te desafía a ganarle, sabiendo que Siciló está jugando el local, primero, ¿tú vas a la batalla o no vas a la batalla? Y lo que tendría que haber hecho Milei es haber bajado todas las revoluciones a esta elección y decir, bueno, estamos tratando de la elección del concejal de Lomas de Zamora, o sea, como tratar de la elección del concejal de, no sé, de Conchalí, una comuna que no es relevante en términos nacionales. Es importante porque se corren de Conchalí, y René Vega, el alcalde de Conchalí, y la candidata Jara y bueno, pero no es determinante porque no está entre las 25 mayores circunscripciones electorales de Chile. Entonces, políticamente no es tan relevante. Simbólicamente puede ser. Se trataba de esa elección. Entonces, Milei, mal asesorado, o quizás por su perro, algunos de sus perros, no sé si debatieron o no, pero o por unanimidad tomaron la decisión de que Milei politizara enteramente la elección. Porque pensó que el sentimiento libertario estaba más arraigado y que el antiperonismo era más fuerte. Ese fue el error de Milei, pensar que el hecho de ser antiperonista por sí solo le genera valor. Y eso no es así, porque el ser peronista es parte de la identidad argentina, no es, en Argentina todos son peronistas, no hay nadie que no sea peronista porque por algo sobrevive el peronismo. Y es un fantasma que siempre está presente en la identidad de los argentinos. Entonces, la discusión, nadie se va a declarar per se antiperonista, solo los libertarios. Y él pensó que los libertarios iban a ser el 50 más 1% o el 40% de Lomas de Zamora, del sector popular de Buenos Aires, y no fue así, fue solo el 33%. Entonces la distancia, en esta elección, la distancia fue del 13%,
y tiene una nueva elección el 30 de octubre, en donde está cagadísimo, porque va a perder por todas partes, y después de dos elecciones perdidas, esto es como cuando nosotros hablamos en términos económicos, cuando dos trimestres continuos presentas un crecimiento negativo, estás en recesión. Entonces, Milei está en las puertas de su propia recesión, sin tener un control, aún sin tener el control partidario, sin tener el control administrativo y sin tener el control político de la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Después que un presidente, tú como ciudadano, observas que el presidente no controla nada, habla estupidez, promueve tonterías, ¿qué hay que hacer con el presidente? Y los argentinos tienen una tradición en hacer eso. O sea, les gusta acordarse del 2001, les gusta acordarse que sacaron a De la Rúa, que De la Rúa era, o sea, no era un outsider, era alguien, era como un feto propio del sistema político, un político de fuste, que había salido elegido con alta votación, que venía sucediendo al menemismo y que era peronista. O sea, ¿qué va a pasar con un debilitado Milei que se proclama antiperonista en un entorno adverso? Porque le quedan dos defensores, que es su hermana, Karina Milei, que es más pesada que un chupasclavo, no sé, más pesada que, no sé, pesada, no solamente es pesada, sino que además es desagradable de oír, y como media maligna, y como que camina como Cruella de Vil, no sé. O sea, es muy buena caricatura, porque, bueno, la desnuda en su maldad. Y Patricia Bullrich es su ministra de Seguridad, ya se peleó con la vicepresidenta Guerrero, no es un hombre institucional. Martín Menem, que es el sobrino de Menem, que falleció, como que lo apoya ahí, no lo apoya ahí, parece que se come a la Karina Milei, pero parece que no. Entonces, ¿dónde está el apoyo de Milei? El apoyo de Milei está en la calle, pero la calle se reduce cada vez más y se sitúa de manera adversa. Así que muy peligroso lo que está pasando en Argentina. Más peligroso aún lo que puede pasar después del 30 a 26 de octubre, que son estas elecciones legislativas. O sea, la pérdida del control político en un país fragmentado es una muy mala noticia. Ya, y lo último, he hablado caleta. Lo último, este personaje tan absoluto, que ya, que ya a mí, yo no sé por qué, yo creo que CNN tiene un problema. CNN, todos estos medios de izquierda estadounidense, tienen el gran problema que no valoran a Trump. ¿En qué sentido? Trump, nosotros no vamos a hablar de una valoración ética, hablo de una valoración conductual. O sea, Trump es un excelente político. No porque el weón sea eh, bueno, malo, más o menos, malvado, perverso, maravilloso, un santo. No, es porque es desplaza una cantidad de energía enorme. O sea, no habíamos visto en la política norteamericana alguien que desplazara tanta energía como Trump desde hace 30 años. O sea, el último fue Reagan, con la cantidad de energía que movía, botó el muro. Y el anterior era Kennedy, que con la cantidad de energía que movía, situó a todo el hemisferio occidental detrás de Estados Unidos. Entonces, yo creo que a Trump hay que ponerlo en su justa perspectiva y hay que ser objetivos en esto. Él es un monstruo político, es una cosa enorme que tiene mil tentáculos, que, 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 que estando o no estando dice cosas que haciendo o no haciendo nosotros sacamos interpretaciones y de lo cual toda su conducta tiene algún tipo de consecuencia política, sea interpretativa o sea real. O sea, primero sostiene gobiernos, como lo hizo con el gobierno de Milei, al darle el swap en dólares por 20 mil millones de dólares
para no sé cuándo, pero ya le dijo, bueno, relájate, la plata te la pongo yo. Te compro deuda, como sea, toma. Los mercados se calmaron, Milei salió de esa bruma de crisis que lo estaba, realmente lo estaba situando en una posición muy paralizante. O sea, primero salga el gobierno, así, bueno, con un clic. ¿Eh? Segundo, y esto es algo que me llamó mucho la atención. En el discurso, Trump dice, en el discurso, Trump dice, eh, yo ofrecí en el discurso de la ONU, donde llega, donde se para la escalera, pelea entre comillas con el tipo que maneja el teleprompter, perdón. Pero en el discurso dice, yo ofrecí remodelar este edificio por 500 millones de dólares y ponerle pisos de mármol. Y en cambio, y me negaron esa, o sea, no gané ese concurso, no sé, y construyeron esta wea, que se le paran las escaleras mecánicas, y les costó 3.000 millones de dólares. Y lo que uno pensaría es que, es que si tú eres estadounidense y el mundo se reúne en tu ciudad, la cual tú gobiernas, tú no dirías esas cosas. Tú dirías, bueno, la escalera, jajaja, el teleprompter, jajaja, y el piso, jajaja. No le demos importancia. Que el edificio sea feo, inservible y esté viejo, no significa que Estados Unidos sea feo, inservible y viejo. Pero no, él se sitúa en la zona crítica, diciendo, bueno, Nueva York vale hongo. O sea, estuvo a punto de ya casi decir que mejor no nos juntemos acá y vámonos, bueno, o sea, a Texas. Eh, y eso quiere decir que Trump discursivamente está implantando en el imaginario la existencia de dos Estados Unidos. Un Estados Unidos eh, decadente, burocrático, que no hace nada, que sí forma parte del mundo, pero que está ahí, ¿no? Inservible, y un Estados Unidos eh, que está a la vanguardia, con Elon Musk, con estos funerales multitudinarios, con gente que la asesinan por defender sus ideas. Es decir, que tengo un gatito acá. El coche Yuyo generalmente hace lo que quiere, entre ellos despertarme a las 6 de la mañana y entrar cuando le guste. Bueno, pero ese Trump está... ¿Qué pasa, gordo? Ese Trump... ¿A dónde se metió? Ese Trump está dividiendo a Estados Unidos. Está, lo está, lo está, lo está, está generando un abismo entre dos Estados Unidos. Y alguien que hace eso es, tiene una energía política inmensa. Llegar a ese punto es algo realmente eh, sorprendente en términos políticos. Así que, ¿qué pasa, gordo? Oh, se mojó. Ya, mucha ayuda dice que lo tengo que ir a secar. Así que vamos a dejar acá. Hasta acá el video. Después vamos a continuar con la reflexión de Trump. Pero Lincoln, Kennedy, Reagan, eh, ¿cómo se llama? Hoover, y había otro más. Grant, eh, y habían otros más presidentes que tenían ese nivel de energía que fracciona países. Tengamos cuidado con ese tipo de política. Yo ya postulé hace muchos videos atrás que Trump era hijo del caudillismo latinoamericano. Así que, y ese caudillismo es el terror, porque agarra el alma, ¿ah? Cierra la racionalidad y convierte tu vida en, en, en un trayecto mágico. ¿Ah? Y la política, asimismo, también en un trayecto absolutamente irracional. Ya, tengan muy buen día, nos vemos, gracias por la visita
y salud.